Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que se hayan podido conectar. Este, la verdad que para mí es todo un gusto también poder estar aquí y bueno, para empezar vamos a orar. Señor, gracias Padre por este día, Dios, por tu presencia, Padre, porque eres bueno, Dios. Y Señor, ahora sí que ayúdanos, Padre, a estar atentos, Dios, a tu palabra, Dios. Ayúdanos a estar abiertos, Dios, a lo que tú tienes para decirnos hoy en esta noche, Padre. Y Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, y si gustan acompañarme a Números 15:37, por favor. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y hagan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé, para ponerlos por obra. Y no me iréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Yahvé, vuestro Dios. Vemos cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios hizo milagros para sacarlos de la tierra de Egipto, pero también hacía milagros en su camino hacia la tierra prometida. Y, y llegando al desierto de Sinaí, Dios habla a Moisés y le dice que suba al monte, y Dios le habla para darle instrucciones muy específicas. Empieza con los 10 mandamientos, le habla de leyes, le empieza a hablar sobre cómo gobernar al pueblo de Israel. Pero la primera vez que sube al monte Moisés, el pueblo vio que había relámpagos, que había ruido, dice que eran ruidos de bocina, que era un gran estruendo. Y, y podemos leer en esos versículos cómo el pueblo de Israel tuvo miedo del poder y de la manifestación del poder de Dios en el monte. Y, y a pesar de todo eso, pues Dios seguía hablando a Moisés, ¿no? Y le sigue dando instrucciones y le decía que no se hiciera dioses delante de ellos y le daba especificaciones respecto al altar. Y básicamente, después de todo eso, Dios le dice, ¿sabes qué? Termina Dios de darle esas instrucciones y le dice, baja del monte porque tu pueblo se hizo un ídolo, ¿no? Se hizo un becerro de oro. Y en realidad el pueblo no sabía qué había pasado con Moisés. Y imagínense que ven en este caso, pongamos un ejemplo, que Johnny sube porque dice que va a orar a un monte, y de repente ven truenos, relámpagos, sonido increíble, como si, o sea, como si hubiera un choque grande o un terremoto o una tormenta muy grande. Pues yo creo que cualquiera pensaría, no, pues ahí quedó Johnny, ¿no? Este, esa manifestación le dio mucho miedo al pueblo. Y lo que el pueblo hizo, básicamente, es decir, bueno, no sabemos si ya existe un intermediario entre nosotros y Dios, por el mismo miedo que tenían. Entonces, ¿saben qué? Vamos a optar por otro camino. Y los que quedaban a cargo del pueblo cuando Moisés no estaba, permitieron que sucediera todo eso. Y Dios se molesta, ¿sí? Dios se irrita. Y Moisés en ese momento debe de interceder por el pueblo porque Dios estaba listo para desaparecerlos prácticamente, ¿no? Y si leemos a partir de esa parte en Éxodo y luego Levítico, Números y Deuteronomio, vemos cómo Dios va trazando las bases, los fundamentos que el pueblo debe seguir, los mandamientos, las leyes. Básicamente le dio una constitución ahí a Moisés de cómo quería que el pueblo viviera y fuera gobernado. Y todo esto nos lo narran de ese camino, de todo el éxodo de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Pero algo que siempre está como una constante es la rebelión de Israel, la rebelión del pueblo de Israel. Porque el becerro de oro obviamente no fue el único momento, ¿no? En el que el pueblo corría hacia otros dioses. En su camino hacia la tierra prometida tuvieron batallas, se encontraron con ciudades, pueblos, y cada pueblo tenía sus propios dioses. Y el pueblo de Israel como que tenía una debilidad increíble por hacerse de ídolos y huir y olvidarse de Dios. Y, y ese era un problema porque siempre desviaban sus ojos. Y yo encontraba en esos pasajes que normalmente era el temor, ¿no? Pero no un temor, el que conocemos de temor a Dios de respeto, sino un miedo hacia un Dios que castiga, el miedo hacia el saber
alguien no podría interceder por ellos, alguien no podría interceder por ellos en el caso cuando subió al monte Sinaí. Y ya regresando a Números, al 15:37, un poquito antes, vemos que Dios le ordena a Moisés que mande espías, ya estaban listos para, pues ahora sí que ya veían la tierra de Canaán, la tierra prometida, y mandaron a unos espías a que pudieran reconocer la tierra. Pero cuando los espías regresaron, ahora sí que como dicen, ¿cuál quieren, la buena o la mala, no? La buena o la mala noticia. Y Dios les había prometido esta tierra que era fructífera, que fluía leche y miel de la tierra y que era herencia para todas las generaciones al pueblo. Y cuando regresan los espías, le dicen, mira, la buena, le dicen al pueblo, la buena es que sí es una tierra buena, que da fruto, que fluye leche y miel, pero la mala es que nos topamos con ciudades, con reinos, con fortalezas, con pueblos más fuertes que nosotros, y no solo con pueblos más grandes. Yo me imagino que vieron, pues obviamente las fortalezas, ciudades grandes, llegaron a ver a los hombres, ejércitos, y decían, hay gigantes, de los hijos de los gigantes ahí estaban, ¿no? Eran pueblos a los que ellos tenían que derrotar para poder tomar la tierra prometida. Y cuando regresan con esas noticias y le dicen al pueblo, pues el pueblo otra vez le entra un temor, pero ahora no un temor hacia Dios, no un miedo hacia Dios, sino un miedo hacia lo que tenían, les esperaba ahora, porque estaban decididos a tomarla y les dan estas noticias y pues ya no estaban tan decididos a hacerlo. Y tuvieron miedo y empezaron a quejarse ante Dios de lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios había hecho, de todos los milagros que había hecho para liberarlos y sacarlos de la tierra del Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y otra vez, de nuevo, una vez más, Moisés debe de interceder por el pueblo. Y, y en esta ocasión, Dios dice algo que me impacta mucho, que dice, ¿hasta cuándo me harán irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán con tantas señales que yo he hecho? Y sabes que otra vez Dios estaba listo para borrar a todo el rebelde, pero Moisés siempre mostraba una misericordia especial por el pueblo. Y Dios escuchaba a Moisés y también tenía misericordia de Moisés. Y en esta ocasión Dios sí perdona, bueno, siempre los perdonaba, perdona al pueblo, pero a pesar del perdón hubo un castigo, ¿no? Y yo creo que es el castigo que al pueblo le debió haber dado más tristeza, ¿no? Que era el que nadie de esa generación, excepto unos cuantos, podían entrar a ver lo que Dios les había prometido desde la salida de Egipto. Y, y Dios perdona al pueblo, aún así hay castigo, y Moisés, pues le toca por igual. Él no llegó a ver, dice que la Biblia que llegó a ver de lejos nada más la tierra prometida. Pero cuando llega el versículo 37, Dios ahora sí habla otra vez a Moisés, pasando esta etapa de castigo. Dios habla a Moisés y les dice, lo vamos a leer otra vez, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, de Yahvé, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de nuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y sean santos a vuestro Dios. Yo Yahvé vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, dice, otra vez recalca, yo Yahvé vuestro Dios. Y casi Dios les dice, ¿saben qué, señores? Ustedes siempre se desvían con lo que sienten, con lo que ven, a donde voltean. Ustedes siempre se desvían de mí, de mis mandamientos. Y les recalca aquí en este versículo, acuérdense de mí, acuérdense de mí, acuérdense de lo que hice. Acuérdense lo que hice para sacarlos de la tierra de Egipto y todo lo que he hecho hasta este punto, ¿no? Acuérdense de sus mandamientos. Y les recalca dos veces, yo soy su Dios. Y voy a leer rápido la versión de Dios habla hoy. Y dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas con flecos en el borde de su ropa. Las borlas deben de ser de hilo morado, así cuando ustedes vean las borlas se acordarán de todos los mandamientos que yo los he dado y los cumplirán. Y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán. Y estarán consagrados a mí, que yo soy su Dios.
Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Digo, yo leo las dos versiones y la verdad a mí me impacta mucho el carácter que Dios tiene con su pueblo. Porque debe haber sido, digo, yo como persona digo frustrante, no sé si Dios sentía esa frustración. Yo lo que veo que escribe es que sí, que estaba triste por su pueblo, porque su pueblo se olvidaba de él constantemente. Y, y tanto así que llega y dice, ¿saben qué? A ver, ¿qué es lo más básico para que una persona que funciona dentro de cualquier sociedad pueda, pues, funcionar, colaborar, convivir, por así decirlo? Y yo me puse a empezar, pues, ¿qué es lo más básico, no? Porque aquí hablaba de la vestimenta. Y dije, bueno, la higiene es más básica que la vestimenta, ¿no? Pero digo, yo no sé en esos tiempos qué tanta higiene tenía la gente. Sí hay muchas reglas acerca de la higiene, pero si lo comparamos estos días, pues no, nada que ver. Y yo decía, bueno, el alimento también es bien importante, ¿no? Pero ¿cuántas veces, pues tú sales al trabajo apurado o a la escuela de tus hijos y apenas agarraste una barrita o nada más te dio el tiempo para darles a ellos de desayunar? Este, o muchas veces, digo, a mí me ha tocado también muchas veces que prefieres no comer y terminar el trabajo y ya hasta que terminas, puedes pasar hasta todo el día y hasta que terminas ya te das tu festín, ¿no? Como recompensa del trabajo que hiciste. Pero nos pasa mucho eso. Pero lo que sí no podemos hacer es salir sin estar vestidos a cualquier lugar, ¿no? Digo, en tu propia casa tampoco puedes estar, pues sin vestirte, ¿no? Y Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Somos cabezas duras. Eh, Pongan marcas en su ropa, usen ese cordón azul en su ropa y que les recuerde todos los días, antes que nada, que yo soy Dios. Porque si no, se van a desviar a sus deseos y pensamientos. O sea, les está diciendo, miren, el único remedio que tienen básicamente es diario acordarse de quién soy yo. Y cada vez que yo leo el día a día en la Biblia, lo pongo como una operación que da igual a disciplina, ¿no? Ese día a día implica disciplina porque pues no cualquiera hace cualquier actividad día a día, ¿no? Es algo difícil, es algo que cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero muchas veces, requiere de recursos el esfuerzo día a día. Y para poder hacer eso, para poder estar constante día a día, requerimos disciplina. Y, y básicamente lo que Dios les está diciendo es, ¿saben qué? Disciplínense en lo más básico. Acuérdense que yo soy su Dios. Acuérdense lo que yo hice por ustedes. ¿Y qué estoy haciendo yo para acordarme de Dios? ¿Qué estoy haciendo para acordarme de sus mandamientos todos los días? ¿Qué disciplinas estoy estableciendo en mi vida para recordarlo? Y tú dirás, bueno, o sea, ¿cómo es posible que tenga que recordar quién es Dios? Y sabes que la realidad es que desde el principio, desde Adán hasta los días de hoy, todo su pueblo, siendo el pueblo de Israel y después siendo adoptados como a su pueblo gracias al sacrificio de Jesucristo, nos seguimos olvidando de Dios. Y tristemente, un día solo es necesario para, en el peor de los casos, caer en pecado. Tal vez una acumulación de días es necesario para dejar de ver a Dios y voltearnos sin darnos cuenta hacia otras cosas a las cuales no nos ha llamado Dios, a las cuales no es el objetivo que Dios ha trazado en nuestras vidas. Y, y saben que normalmente nosotros también invertimos tiempo, ¿no? Con el madurando, asistiendo a las reuniones, nos alimentamos de su palabra. Pero aquí resalta él la importancia de que nos acordemos día a día. No es solo martes, no es solo domingo, no es solo cuando tengo tiempo, es una disciplina constante. Y esos principios tienen un fin. No, Dios no lo dice nada más por decirlo, porque al final lo que Dios anhela es la relación con su pueblo. ¿Y cómo podemos tener la relación con Dios? Solo hay una forma, y es ser santos para Dios, como dice en el versículo. No porque tengamos mucho tiempo asistiendo, no porque seamos oradores, predicadores, apóstoles, no sé, no porque tengamos mucho conocimiento o incluso nos creamos espirituales, quiere decir que somos santos. La santidad es algo que se busca día a día. La santidad es algo que tenemos que acordarnos día con día.
Al final de cuentas, sí hay que conocer los mandamientos, está bien tener ese conocimiento, pero Dios no lo deja ahí. Le dice, hay que conocer los mandamientos y también ponerlos por obra. Y el pueblo de Israel lo vemos, son libros que Dios se la pasa educando al pueblo a través de Moisés, pero ellos siempre tomaban la oportunidad para no ponerlo por obra. ¿Y sabes qué? Ese era el problema. Por eso Dios se enojaba, porque perdían esa santidad y no podían tener esa comunión con Dios. Y eso desataba la ira de Dios, porque ya no podía tener esa comunicación, esa comunión con el pueblo. ¿Sabes que debemos de acordarnos de esos mandamientos para ponerlos por obra y para que seamos santos para Dios? Y después en el versículo también dice, acuérdate de no dejarte llevar, parafraseado como en la versión de Dios habla hoy, acuérdate de no dejarte llevar por tus pensamientos y deseos por los cuales me han sido infieles. Yo escucho esa palabra y digo, ¡ay! Y sabes que el pecado, bueno, la santidad o la infidelidad siempre la relacionamos mucho con el pecado del índole sexual, pero la realidad es que es relacionado con todo el pecado, ¿eh? La santidad no es solamente una área de los mandamientos de Dios, sino es el conjunto de todos los mandamientos de Dios. No es que me pueda decir, Dios, este mandamiento sí, este mandamiento no, ¿sí? Es un conjunto, es la integridad. Y la Biblia está llena de hombres rectos que guardaban sus mandamientos, pero ¿sabes qué? Que hay momentos en el que se olvidaron un día, o tal vez se olvidaron todo un periodo, o mucho tiempo, no se acordaron de Dios, y eso trajo consecuencias a sus vidas. Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel lo perdonaron. Siguen siendo el pueblo de Dios. Nosotros igual, somos adoptados, seguimos siendo el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, hubo consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencia tan grande hubo eso? De tener la promesa de vivir en la tierra prometida, todo, o sea, lo que Dios los había llamado a donde los había llamado y ya no lo pudieron ver. Eh, y mira, la realidad es que cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y deseos, nos alejamos. Y lo podemos ver, no tenemos que irnos tan lejos, lo podemos ver aquí en la reunión. Si uno voltea a ver los domingos y se acuerda de la gente que había hace un año, hace 2 años, hay gente que no vemos, ¿sí? Y si vamos a otras congregaciones, también te aseguro que va a haber gente que no veamos. Los pensamientos, el miedo en caso del pueblo, el temor o los deseos desenfrenados que siempre tenían hacia los otros ídolos, diario los llevaban a desviarse y a hacerles infieles a Dios. Y luego también nos dice, acuérdate de lo que yo he hecho por ti, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sabes que Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y no lo desamparó? Y a pesar del abandono del pueblo hacia Cristo, perdón, hacia Dios, no hubo ese abandono. Y asimismo, Dios murió por nosotros para rescatarnos de la esclavitud, de la muerte, del pecado. Y sabes que tampoco nos abandonó. Al contrario, nos dio salvación para vida eterna, envió al Consolador, nos ayuda al día a día, nos da acceso al reino en nuestras manos, no como antes que tenían que hacer sacrificios, no como antes que había muchas normas y leyes que cumplir para borrar el pecado, pero nos los puso a nuestro alcance. Y a veces también perdemos de vista ese privilegio que tenemos, ¿no? Que hoy en día nuestra relación con Dios es más sencilla. Yo me pongo en el lugar del pueblo de Israel y la verdad digo, wow, qué difícil, o más bien qué laborioso mantener esa santidad cuando hoy en día lo tenemos al alcance con el arrepentimiento. Que las consecuencias van a estar ahí, sí. ¿Sabes qué? Dios es un Dios justo y si tú pecas, pues va a haber consecuencias, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que Dios busca es que seamos santos. Dice, acuérdate que yo soy tu Dios, lo resalta 2 veces. El fin de la santidad es para poder vivir en Dios. Y el seguir sus mandamientos no es solo el capricho, ¿no? De, haz lo que yo quiero. No, al contrario, para que habitemos con Él, porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y hace, creo que fueron 2 domingos, Johnny dio una plática acerca de tus amistades. Este, y la verdad, la mera verdad, desde que empezó a hablar, yo me quedé pensando en todos mis amigos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, y la verdad me dio mucha tristeza. Ya les había platicado, pero él decía mucho de invertir en tu amistad, de que quede de tu lado, o sea, que a veces no vas a tener la respuesta, ¿no? Pero
estando uno chico y invirtiendo y caminando juntos con tus amigos, eh, y la realidad es que no perdí solo uno, por así decirlo, o sea, que se desvió y se alejó de Dios, sino que fueron varios. Y yo recuerdo en la adolescencia, el primero se va a otra parte, abrieron una congregación sus papás, y que él camina bien, por lo que yo creo, pero pues se perdió la relación, ¿no? El segundo se fue también a otro por trabajo de sus papás, y a ese sí se desvió, llegó a una congregación, pero al poco tiempo se desvió de Dios y también se perdió la relación. Luego en la juventud, otro amigo, caminábamos juntos, servíamos en la alabanza juntos, y pues también un día de repente se va a trabajar a otro lado, y igual se desvía y se desvía grueso de Dios también. Este, y luego otra vez otro amigo en la juventud, el mismo caso, se alejan de Dios. Y sabes que yo me quedaba pensando y decía, Dios, la verdad, esa es un área que me cuesta tanto por lo mismo, ¿no? Porque se olvidaban de todo lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaban de todas las pláticas que tuvimos, y te pones a pensar y digo, ay, qué grueso. Porque yo veo a la alabanza que teníamos antes, yo la recuerdo muy bien porque éramos muy unidos, salíamos casi todos los días, nos veíamos casi todos los días. Y si hoy volteo atrás y veo quiénes están, son muy poquitos, ¿no? Con los dedos de las manos puedo contarlos. Y es triste, es algo muy triste, pero la realidad es que ellos dejaron esto de lado, algo tan sencillo como acordarte de quién es Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios hizo por ti. Y, y mira, la realidad es que si alguien, cualquier persona se para en un púlpito, se para aquí, en cualquier lugar y te dice, ¿sabes qué? Ya la tengo hecha, yo tengo la receta, yo lo puedo. Aunque te diga que lo puede hacer a través de Dios, a través del Espíritu, sí está bien. Pero si te dice que ya la tiene hecha, está mintiendo, porque Dios nos está diciendo es día con día. Y Dios no solo decía al pueblo, sino le decía a tus generaciones. ¿Sabes qué? Tu generación, la siguiente, los hijos de tus hijos recibirán la tierra prometida. Pero no solo hablaba al pueblo de Israel, hablaba también a nosotros, a sus hijos adoptados, ¿no? Y, y es una realidad que nosotros también tenemos que acordarnos día a día de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de sus mandamientos, de lo que ha hecho por nosotros, y acordarnos pues de que no debemos de dejarnos llevar por nuestros pensamientos, nuestros deseos. No hay ejemplo más claro que el pueblo de Israel. No hay ejemplo más claro que nosotros mismos. No hay ejemplo más claro que el pueblo de Dios hoy en día también, que vemos cómo dejan de lado a Dios y se alejan. Y sabes que Dios le quitó a los israelitas la oportunidad de ver la tierra prometida y se la entregó, como les decía, a la siguiente generación. Y, y en estos versículos para y les dice, usen esos cordones, ¿no? Por sus generaciones. Dios sabía que había una tendencia y que iba a haber siempre una tendencia del pueblo por olvidarse de él. Eso es lo que se me hace grueso de esos versículos. Y la verdad es que nosotros necesitamos tener esas disciplinas bien puestas en nuestras vidas para siempre acordarnos de estas cosas y no seamos como el pueblo de Israel, ¿no? Sino que al final tengamos siempre en mente que el fin es la santidad. Porque sí, tú puedes tener un muy buen trabajo, porque sí, tú puedes tener una muy buena familia, porque sí, tú puedes tener el mejor ministerio, pero al final también Dios dice de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma. El fin, que tu fin, tu prioridad siempre sea la santidad, porque de esa forma puedes estar conviviendo con Cristo, puedes convivir con Dios. Y cuando tú tengas esa convivencia, ten por seguro que vas a poder poner por obra el llamado de Dios para tu vida, vas a poder poner por obra los mandamientos de Cristo, el Espíritu Santo te va a capacitar, te va a ayudar para hacer lo que Dios quiere que hagas, porque a veces incluso ponemos en prioridad esas cosas y nos perdemos de vista incluso a Dios, ¿no? Y eso en un caso en el que estás buscando el camino de Dios, pero a veces nos desviamos por otras cosas. También hace poquito, Barbie vio, también me da un poquito pena decirlo, estábamos en la competencia de Mati y ahí tuve ¿cuál es la palabra? Una diferencia con un conductor. Y pues el conductor también iba a la competencia. Y miren, la verdad, la cara que le mostré a Barbie, a mi familia, yo dije, ¿qué me pasa? ¿No? No fue algo
Me dijo ella híjoles, 9 años de casados, casi 10, sí me acuerdo, nunca te había visto así. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, perdóname. Y le pedí perdón a mis hijos y le pedí perdón al Señor, que obviamente me volteó la cara. Le pedí perdón a su hijo porque su hijo se espantó mucho. Pero es una situación que por tal vez estar apurado por el día a día, no me acordé de quién era mi Dios, ¿no? Y miren, es una cosa tan sencilla, hay algo que nos pasa a diario, pero puede escalar de una forma. Quién sabe si me hubiera agarrado a golpes, quién sabe que por ahí iba la cosa. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Acordémonos día a día de quién es nuestro Dios, de lo que hizo por nosotros. Y de esa forma podemos ser santos para poder convivir con Él. Porque como al pueblo de Israel le pasaba, perdía su santidad y Moisés tenía que interceder, ¿no? Y bueno, yo los quiero dejar con eso. Muchas gracias por su atención y pues simplemente acordémonos, ¿no? Que nuestra prioridad es nuestra relación y necesitamos esa santidad y para tener esa santidad hay que acordarnos de Dios, cumplir sus mandamientos, no desviarnos con nuestros pensamientos, no desviarnos con nuestros deseos y ahora sí que tener bien presente lo que Él hizo por nosotros y recuerden que Dios en ese versículo a pesar de todo lo que he dicho al pueblo, él le daba oportunidad al pueblo y les decía, no sean cabezas duras. Les decía, acuérdense de mí, yo soy su Dios y se los vuelvo a aclarar, yo soy su Dios. Ese es el deseo del Padre. Ese es el deseo del Padre desde el principio de la creación hasta que vayamos con Él, ¿no? Y bueno, yo los dejo con Johnny, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Checo. Y saben una cosa, hay algo que ahorita lo que él comentó, y yo una pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo está nuestra fidelidad a Dios? Y tú dices, ¿cómo? Utilizó una palabra que a mí se me hace fuertísima. No es mala, pero para mí es una palabra que pega duro porque la infidelidad. ¿Sí? ¿Y cómo está tu vida? Porque eres fiel y lo contrario que es ser infiel. Sí. ¿Y eres fiel con tus pensamientos, con tus deseos? ¿O eres infiel con tus pensamientos y tus deseos? Y ya cuando lo ponemos en ese parámetro, díganme si no es cierto, suena hasta agresivo, ¿no? Sí. Porque a mí me ha tocado me ha tocado estar con gente donde han sido infieles a su pareja y no es algo donde hay risas, gozo y jajajaja, sino está un momento muy tenso. Hay momentos donde está, casi, casi quiere decir, trágame tierra. Sí. Y esa palabra es dura, ¿no? Sí. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta y examinarnos a nosotros mismos y decir, Dios, ¿cómo está mi vida? ¿Pongo a Dios sobre todas las cosas? Sí. ¿Le suena Éxodo 20 del 1 y 2? Sí. Los mandamientos. Sí. Y vemos que inicia y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, no lo busquen, luego lo buscan. ¿Sí? Yo soy Yahvé, tu Dios. ¿Sí? Yo soy Yahvé, tu Dios, y luego ya dice que te saqué de la tierra de Egipto. Pero, ¿Él es tu Dios? Sí. Decía Checo de cómo desde su juventud, desde pues, su adolescencia hasta más grande, cómo compañeros de él, vamos a llamarle, que jugaban juntos, convivían, hablaban de la palabra, muchos se apartaron y otros no.
Sí. Y la verdad que para mí siempre que yo los tuve aún desde adolescentes, jóvenes, para mí era triste. Pero yo sabía que cada uno de ellos, ya sea por situación, ya sea de sus padres, ya sea de que ellos, ya sea de X o y que después ellos crecían y cada quien tomaba un rumbo o ellos decidían si realmente iban a seguir a Dios. Sí. Y de verdad que para mí siempre fue difícil en este aspecto, porque hombres, hombres, porque ya muchos de ellos eran jóvenes, ya adultos, y donde conocieron a Dios, ¿sí? Probaron, vamos a llamarle las mieles de quién es Dios, quién es su Padre, quién era Él para ellos, pudieron orar por los enfermos, pudieron estar otros en la alabanza y hoy en día no están. ¿Y dónde está su Dios de ellos? Sí. Y Mateo 7:13 explica esto. Sí. Y dice, tiene como título La puerta estrecha. Y dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. No son muchos, pocos. Sí. Y esto a mí me causaba, donde yo decía, Dios, es que por tantos años uno invirtió su vida, está ahí, y de un chico rato, ¡pum! Sí. ¿Sabes qué? Decidieron dejar de ver a su creador. No quiere decir que no le conocieron, sino quitaron su mirada de él. Sí. Porque hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos donde todo es alegría, pero hay tiempos donde tienes que pasar por el desierto, pero no quiere decir que Dios no esté ahí. Sí. Yo te puedo decir que ha habido desiertos en mi caminar con Dios, pero aún en esos tiempos, Él siempre ha estado ahí. Y tú tienes que tomar la decisión. ¿Es más fácil, me voy? O decir, Dios, yo quiero ser fiel a tu palabra. ¿Sí? Yo decido ser fiel a ti. ¿Sí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos. Sí. Y en el versículo en el verso anterior dice, entrad a la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Y fíjense, eso a mí me espanta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ojo, y te quiero decir esto, no te dejes engañar, porque es bien fácil de quitar tu mirada de Él y espacioso es el camino, Sí. Yo te voy a decir a mí en lo personal, ¿qué me ayuda? Y para mí un termómetro en mi vida, durante todos estos años que he caminado con Dios, le he servido. Para mí ha sido un termómetro en mi caminar con Dios. Y es este. Si yo he estado compartiendo a otros de quién es Él.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque no me lo puedo quedar yo solo, ¿eh? Y no estoy hablando de compartir, hoy en día, porque pues yo en la congregación, bueno, no, en mi vida diaria, estoy compartiendo de la palabra de Dios a otros. Sí. Y para mí es un termómetro para mi vida, porque me lleva a morir y a depender de Él, no de quién soy. Sí. No de lo que sé, sino hazte una pregunta. ¿Estás compartiendo a otros de la palabra de Dios? No lo que haces en el servicio, en el día, en los domingos, en los martes. No, 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 no. En tu servicio no. Estás compartiendo a otros de la palabra de Dios, de quién es Dios para ti. Sí. ¿Y sabes que eso a mí me ha ayudado? No era lo que yo hacía con jóvenes, no era lo que yo hacía en otros, sino yo tengo que hablar de la palabra de Dios. Yo tengo que anunciar a otro de quién Él es para mí, de quién es mi Señor, de lo que ha hecho en mí y que puede transformar sus vidas. ¿Sí? Porque lleve su cruz todos los días. ¿Sí? Y sígame. ¿Sí? Todos los días tenemos que morir a nosotros mismos para poder cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios que Él ha puesto en nosotros. ¿Sí? Y yo quiero terminar con esto. Si tú has dejado de compartir a otros, te urge, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque no podemos acomodarnos. Hoy hablaba con una persona y me decía, ¿sabes una cosa? Es que ha sido padrísimo que le he compartido a otros y esto y el otro. ¿Sabes que ese es el fuego que Dios hace en cada uno de nosotros? Sí. El domingo, yo todos los domingos, el otro venía con mi hija para venir a la reunión. Y uno de los guardias de ahí del coto me dice, le regalé unas Biblias a varios de ellos, a dos de ellos. Y uno de ellos me dice, oiga, todos los domingos me dice, ¿puede orar por nosotros? Claro. Sí. Y este domingo llega y me dice, oiga, luego lo voy a buscar porque quiero que ore por mí. Sí. ¿Sabes una cosa? No se trata de lo que estamos haciendo ahorita, el día de hoy. Está bien, no está mal. Pero ¿cómo está en mi día a día? Sí. Y quiero que tú lo pongas ahora en tu terreno. ¿Cómo está tu vida en el día a día? Sí. ¿Hay un fuego en ti por compartirle a otros de quién es tu Señor? ¿De quién es Él? ¿O nada más es de domingo tras domingo, martes tras martes, oración, esto de mujeres y todo, y nada más es eso? Yo te quiero llevar más allá, donde quién es Dios para ti. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias Dios por lo que tú haces. Y Señor, yo te pido que en esta noche, Dios, tú pongas un fuego en nosotros. Señor, que arda en nosotros, Dios, el compartirle a otros tu palabra y que podamos ver en nuestras vidas tus maravillas, Dios. Señor, no nos dejes tranquilo ni tranquilas, sino Dios, que cada uno de nosotros, Dios, que en nuestro día a día estemos compartiendo de quién eres tú,
de lo que haces, de quién eres para nosotros, Padre. Y Señor, yo te pido que tú los toques en esta noche, que tú hables a su corazón y que tú pongas un sello en sus vidas. Tócalos, Dios. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Padre. Y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.